Sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a nuestro... ¿pasas por aquí para que te pongamos la...? Sí. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro primer panel. Vamos a iniciar nuestro Block World Tour y lo hacemos a lo grande. Lo hacemos a lo grande. Nada menos que hablando de energía de fusión y del gran acelerador de neutrones que pronto será una realidad aquí en Granada. Por ello, y con la ponencia IFMIF-DONES, un acelerador de partículas físico y digital, damos la bienvenida a don José Aguilar. Es ingeniero de Caminos y Canales, Puertos por la Universidad de Granada, MBA internacional por la Universidad Camilo José Cela. Ha desarrollado su carrera profesional en tareas de gestión, dirección de proyectos y ingeniería y construcción, principalmente en el sector industrial, en países como Italia, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Egipto. Y entre esos proyectos destaca nada más y nada menos que ITER. Actualmente él es el coordinador de la oficina técnica de IFMIF-DONES. Con ustedes, como decimos, nuestro primer ponente, don José Aguilar. Fuerte aplauso para él. Bueno, pues gracias a los organizadores por invitarme. No os voy a hablar de blockchain específicamente, ¿vale? Pero os voy a intentar contar una historia en la que igual puede ser, lo veremos al final, a algunos se os ocurre algo en lo que el blockchain pueda tener utilidad, ¿no? Os voy a contar una historia que para contarla necesito empezar un poquito atrás para ponerla en contexto y a partir de ahí pues venirnos del contexto a Granada, al acelerador de partículas de Granada y a por qué ese acelerador de partículas, que es como llamamos en la presentación, aparte de ser una instalación científica física que vamos a construir aquí, deberá ser o está llamada a ser una instalación de física digital y tendrá asociada a ese hecho una serie de retos desde el punto de vista digital pues importantes de atender y que serán en sí mismos pues fuente de necesidades, de oportunidades, de necesidad de conocimiento, de aportación, de innovación, de investigación por parte tanto del sector público como del privado. Vamos a empezar porque tengo 15 minutos solo. Esto es el Sol. Os voy a explicar dónde estamos. Lo que queremos hacer, la humanidad lleva como desde mediados del siglo pasado intentando imitar lo que el Sol hace en su centro. El Sol en su centro fusiona núcleos atómicos, núcleos del hidrógeno, ¿vale? Con eso produce energía. El Sol consigue la fusión en torno al centro Sol, la superficie Sol estará a órdenes de magnitud, ¿vale? La superficie Sol puede estar a unos 6-7 mil grados centígrados, centro Sol puede estar una nube de gas, como sabéis, el centro Sol puede estar en torno a los 15-20 millones de grados centígrados y queremos hacer eso que el Sol y todas las estrellas hacen en su centro, lo que viene a ser el germen de la energía del universo, queremos hacerlo aquí en la Tierra, ¿vale? Llevamos pues muchos años intentando construir unas máquinas que nos hagan eso. La energía de fusión, tan solo voy a decir que es una energía que se produce con la unión de núcleos atómicos en determinadas condiciones de presión, de temperatura, muy importantes, ¿vale? Y que esa energía de fusión, yo siempre, pues bueno, lo resumo un poco en que tiene 3 o 4 como cosas muy interesantes que la hacen pues venir a ser como uno de los grandes sueños científicos de la humanidad, ¿no? Es una energía prácticamente ilimitada, es una energía respetuosa con el medio ambiente, es decir, no es emisora de ningún tipo de gas contaminante, es una energía suficientemente masiva, es decir, cuando la controlemos tendremos máquinas capaces de alimentar grandes núcleos de población, grandes ciudades, grandes países. Será una energía además que tendrá otra peculiaridad, será una energía que por primera vez significará que un desarrollo tecnológico del ser humano, del conocimiento del ser humano, es capaz de tan solo con su conocimiento, con su tecnología, tener el control de la energía y en suficiente cantidad, sin depender de nada más. Es decir, sin depender de la tierra, sin depender del sol, del viento, del agua o de los recursos naturales. Estas son las máquinas que vamos a construir, que estamos ya construyendo. Estamos construyendo esta máquina en concreto en Francia. Se llama ITER, es un tokamak, que es una palabra de origen ruso que viene a significar como cámara
cámara toroidal por confinamiento magnético, ¿vale? Que usa imanes para conseguir, pues básicamente, una energía de fusión. ¿Cómo? Os lo explico muy resumidamente, espero, porque muchos segundos. La energía de fusión, para producirle a la Tierra, lo que vamos a hacer es coger unos productos, dos núcleos del hidrógeno, que uno se llama deuterio y el otro se llama tritio. Los vamos a coger una cucharadita de postre de esos productos, los vamos a meter en un túnel cerrado, que es ese que veis ahí, una sección, y lo vamos a calentar. Lo vamos a calentar induciéndole corriente, induciéndole energía a través de grandes campos magnéticos. Lo vamos a calentar en torno, para conseguir la fusión necesitamos calentar eso que os decía, el deuterio y el tritio, necesitamos calentarnos a unos 150-200 millones de grados centígrados. Eso viene a ser como un orden de magnitud de unas 10 veces, es un orden por encima de lo que el Sol hace en su centro. Eso tecnológicamente, técnicamente, a nivel de desarrollo científico no es inmediato. Tiene grandes retos que hay que ir atendiendo. Cuando calientas algo a 150 o 200 millones de grados centígrados, la materia deja de ser la materia que conocemos. Es decir, los sólidos dejan de ser sólidos, pero tampoco son líquidos y tampoco son gases. Empiezan a ser un estado de la materia que se llama plasma, que es muy abundante en el universo, pero en la Tierra no existe, y es lo que necesitamos controlar y gobernar. Esa nube que veis ahí, eso es un plasma, una simulación de lo que es el plasma, ¿no? O lo que va a ser. Lo que va a ser es como una nube de partículas que han dejado de ser átomos como los conocemos, es decir, habrá protones por un sitio, neutrones por otro, ¿vale? Es como una sopa muy caliente, una sopa a 150 o 200 millones de grados centígrados, que para evitar que se enfríe y sobre todo que derrita a todo su entorno, vamos a hacer que levite, y por eso la veis así como flotando, ¿vale? Conseguimos eso en ciencia, ya sabéis, con el tema de campos magnéticos. Vamos a hacer eso. Y ya me voy a venir. Vale, no sé, ahora. 9 minutos, ya voy. Vamos a Granada. Me he desituado. Estamos en Granada. Uno de los grandes retos, cuando tengamos esa sopa, ¿vale? Que la tenemos, ese plasma lo tenemos levitando, lo conseguimos con campos magnéticos, cuando se produce una reacción de fusión van a aparecer muchos neutrones y muy energéticos, es decir, muy veloces, ¿vale? El neutrón es una carga ni positiva ni negativa, cero. Y como no tiene carga eléctrica, hace que se escape de esa nube de gas. Hace que se escape y salen como balas disparados y bombardean, llamamos en el mundillo, irradian a los materiales lo llamamos de primera capa, los materiales de la piel de ese túnel que veis ahí, y los van a deteriorar mucho. Para que la comunidad científica internacional, los países, que somos muchos, que andamos intentando conseguir esto, seamos capaces de descubrir, validar, encontrar, testear con experimentos qué materiales son los que tenemos que construir las máquinas de fusión. Me he ido, vuelvo. Aquí me quedo. Para que seamos capaces los que andamos en esta hoja de ruta de desarrollo de la energía de fusión, de encontrar los materiales adecuados, tenemos que construirnos una nueva instalación científica. Y me voy a parar un poco, ¿vale? Porque creo que debo dedicarle un minutito a esto. Esto que veis en pantalla, esto que veis detrás mía, es la hoja de ruta europea hacia la energía de fusión. En tiempo, pretendemos que en la década de los 50, al final, tengamos una máquina, que es la que veis abajo a la derecha, que se llama DEMO, que es un reactor de fusión, que es una máquina como la que estabais viendo antes. Esa máquina está funcionando en modo continuo, tiene un plasma dentro, es decir, tiene un gas que está generando mucha energía dentro, y esa energía el ser humano es capaz de aprovecharla de forma continua, la palabra continua es importante, a través de energía eléctrica. Ya la transformamos en energía eléctrica. A partir de ese año, desde la década de los 50, la comunidad científica internacional esperamos ser capaces de que esta nueva fuente de energía ya sí sea una realidad. Ese es nuestro objetivo. Pero para llegar a los 50, la máquina que construyamos en los 50 tiene que estar ya construida con materiales capaces de resistir las condiciones
condiciones tan peculiares y específicas que habrá dentro. Ya no es solo la temperatura, unas temperaturas tan grandes que no van a estar tampoco los materiales expuestos a esos 150 o 200 millones de grados. Sobre todo, necesitamos materiales que sean muy resistentes a la irradiación por neutrones que vamos a tener dentro de esas futuras máquinas. Para conseguir que esa máquina, la década de los 50, esté construida con los materiales adecuados, tenemos que dar la información de esos materiales. Y para eso, en la comunidad científica internacional decimos que hace unos 20 años que era necesario que en alguna parte del mundo construyésemos una instalación científica que vino a llamarse IMIF-DONES, en la que testear, validar, encontrar esos materiales adecuados, ¿vale? Esa instalación científica, en 2017 en Europa decidimos que iba a estar en Granada y aquí va a estar. Aquí va a estar en concreto en un pueblo aquí muy cercano a la ciudad que se llama Escúzar. ¿Vale? En esa instalación científica es de la que voy a hablar un poquito hoy. Tiene esta pinta un poco por fuera. Esto es un render de un poco el aspecto que tiene por fuera. Son como unas 10 hectáreas de terreno con un edificio en el centro y tal. Este es el interior de ese edificio y me voy a parar aquí un poquito. Para encontrar, yo lo he repetido varias veces, para encontrar los materiales, determinar con qué materiales el ser humano debe de construir las máquinas de fusión, las máquinas que darán respuesta al problema de la energía o tendrán un rol muy importante en dar respuesta a ese problema energético internacional. Para atender esos experimentos necesitamos montar una instalación científica en la que tenemos una serie de máquinas y una serie de componentes pues muy exigentes, ¿vale? Muy especiales, porque nunca en ninguna otra parte del mundo se ha construido algo así y por eso pues es un proyecto internacional y lo vamos a hacer entre todos. Entre las máquinas que tenemos, os las voy a describir un poquito, pues tenemos un gran acelerador de partículas que será único en su especie, es decir, no existe un acelerador similar que va a haber aquí, pero existirán otras cosas que os voy a comentar aquí. Porque la misión de IMIF-DONES es hacer experimentos con neutrones y para ello tenemos que tener neutrones. Y ahora dices, ¿cómo obtengo neutrones? Pues lo voy a explicar en 2 minutos, cosa que no es fácil, ¿eh? Os voy a explicar cómo en la instalación científica IMIF-DONES aquí en Granada vamos a obtener los neutrones con los que vamos a usar luego para meter ahí dentro de los mismos materiales y los vamos a ver cómo se comportan dentro de esos neutrones. Para eso voy a intentar explicarlo de una forma relativamente amena y voy a intentar explicarlo como con un viaje de las partículas, ¿no? Cómo arrancan las partículas, cómo nacen y cómo acaban convirtiéndose en neutrones. Las partículas nacen en un acelerador de partículas, que es eso que veis abajo a la derecha, en una nube de gas que las vamos a meter en concreto unas partículas, unos núcleos atómicos que se llaman deuterones. El deuterón es el núcleo del deuterio. Un deuterón es una parejita, imaginaros, las partículas, estamos hablando de partículas subatómicas, ¿vale? Tamaño como átomo o menor. Un deuterón es un neutrón y un protón juntos, ¿vale? Es un núcleo, es ese núcleo, un protón y un neutrón es un deuterón. Los metemos en una nube y los tiramos por nuestra máquina, nuestro acelerador, los aceleramos, por eso se llama acelerador de partículas. ¿Cómo aceleramos partículas cargadas eléctricamente? En este caso el deuterón tiene carga eléctrica, se la da el protón, ¿vale? El protón y el neutrón, esa pareja tiene carga eléctrica. Un acelerador de partículas no deja de ser un túnel, un túnel que un poco particular porque está en situación de vacío, es decir, se ha extraído dentro todo lo que hay y a esas partículas de esa nube les vamos imprimiendo cada vez más velocidad con grandes imanes, ¿vale? Esas partículas van viajando por ese acelerador hasta que llegan a un sitio que es ese que estáis viendo en la imagen. Cuando las partículas, queremos que las partículas, porque recordad que queremos obtener neutrones y por ahora tenemos deuterones que están viajando muy veloces. Esas parejitas de un protón y un neutrón viajan muy veloces. Lo que vamos a hacer es hacerlos chocar contra una cortina de litio en estado líquido. No sé si me oís o no, honestamente, pero como chillo un poco, pues es útil. Van a chocar contra eso que veis ahí, cortina de litio. Una cortina de litio va a ser en sí también el circuito de litio, que es un metal, que lo conocéis, lo vamos a llevar a fase líquida.
a partir de los 150, lo normal es que lo tengamos en unos 300 grados centígrados. Ese metal lo tenemos en fase líquida, vamos a tener unos 10 metros cúbicos de metal, que dicho así suena poco, pero tener 10 metros cúbicos de litio en estado líquido y gobernarlo y hacer que viaje adecuadamente no es del todo sencillo. Vamos a tenerlos metidos en un circuito de litio, que lo llamamos, y van a pasar en un momento determinado por un sitio determinado con un espesor determinado, y eso va a formar lo que llamamos un blanco, una cortina de litio, ¿vale? Que contra el que va a impactar las partículas aceleradas del acelerador, los deuterones, las parejitas de neutrón más protón, chocan, y el impacto de esos deuterones contra esa cortina de litio líquido hace la magia, hace que al otro lado se produzca eso amarillo que veis ahí. Los amarillos son neutrones en espectros energéticos diferentes, pero sí vamos a tener neutrones lo suficientemente veloces como para... Pues son partículas. Los neutrones, aunque no los veamos, son partículas y son muy penetrantes, de hecho, ¿vale? De hecho, son partículas con bastante peso si se comparan con otras partículas subatómicas. Esos neutrones vamos a hacer que irradien muestras de material, que es lo que veíais ahí, y hasta que encontremos el material adecuado, como veis ahí, para construir lo que serán las futuras máquinas con las que el ser humano obtenga energía de fusión, los futuros reactores de fusión. Eso vamos a hacer aquí. Y hasta aquí he llegado con el físico. Ya hay que contarlo, porque si no, no entendemos un poco los grandes retos que tenemos también a nivel digital. Estamos hablando de la instalación científica con diferencia más importante que habrá en este país. Una de las grandes instalaciones científicas del mundo. Cuando hablamos de grandes instalaciones científicas hay que pensar en ITER, hay que pensar en el CERN, hay que pensar en otros grandes aceleradores que hay por ahí por el mundo. Y aquí en España, en concreto en Granada, vamos a tener uno. Eso es muy especial, porque en la vida es importante pues tener cosas que otros no tienen, y eso hará que tendremos una instalación científica con una capacidad de llevar a cabo experimentos y hacer cosas que en otros sitios no se pueden hacer. Eso significará que gran parte, o al menos una parte de la comunidad científica internacional, tendrá que venir aquí para hacer determinadas cosas. Tendrá que venir aquí, no podrá ir a otro sitio. Pero para atender esto, aparte de tener una instalación científica física, vamos a trabajar, y ya se está trabajando, una instalación científica digital en distintos aspectos. Yo esto lo voy a resumir en una serie de retos, ¿no? O de cosas que ya estamos atendiendo, algunas de ellas, y otras pues que a lo mejor todavía no nos hemos metido, pero que posiblemente en algún momento nos metamos, pero que yo he venido a llamar los retos digitales y os voy a contar algunos. Vale, uno de ellos es el gemelo digital. No os voy a dar la chapa de un gemelo digital, porque todo el mundo es como lo de la paz en el mundo, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, del gemelo digital, de blockchain, que está muy bien, fantástico, y todo el mundo habla de gemelo digital. Obviamente, nosotros vamos a tener un gemelo digital, pero vamos a tener un gemelo digital especial. ¿Por qué vamos a tener un gemelo digital mucho más allá del gemelo digital que el ser humano conoce? Porque nuestro gemelo digital no será tan solo un gemelo que se ciña a una geometría perfecta o más fantástica de lo que será nuestra instalación científica física, incluso una geometría que dotemos de determinados niveles de información. Nosotros lo que queremos llegar a hacer, y en eso ya se está trabajando, pero se va a seguir trabajando a lo largo de las próximas décadas, porque nunca se dejará de trabajar, es llevar la física de nuestras máquinas al gemelo digital. Es decir, la física de qué sucede dentro de nuestro acelerador, qué sucede cómo se comportan esas partículas, cómo se gobiernan, qué factores las hacen comportarse así, qué pasa con las partículas cuando chocan con el litio, qué pasa con esas partículas cuando llevar toda esa realidad de nuestro acelerador físico, toda nuestra física real a nuestra física digital, ¿vale? Eso en sí no es que vaya a tocar la frontera del estado del arte en este tipo de cosas, es que le va a pegar algunos saltos por encima, y en esto pues se está trabajando. Obviamente, no sé, me he pasado del tiempo, creo ya. Entonces voy a terminar. Voy a ir rápido. Sistemas de control. Obviamente, dentro de retos digitales vamos a tener necesidad de muchísimos sistemas de control, de tener una instalación paralela que controlar, que gobernar, gestión de datos, retos de la gestión de datos. Lo que una gran instalación científica requiere en almacenamiento de datos es muy
muy importante, ¿vale? He puesto como ejemplo lo que en ITER tenemos, o vamos a tener, o esperamos tener. A la izquierda del todo, o en los primeros años, son 25, 26, 27, que es cuando estamos terminando de construir la instalación. Que te hacen falta datos. Cuando tú tienes el proyecto científico más importante de la historia de la humanidad en marcha, que eso es ITER, después junto con la Estación Espacial Internacional, tienes muchos datos que gestionar. Pero fijaros cómo sube cuando ya empezamos a entrar en fase de operación, en fase de lo que llamamos nosotros explotación científica de la infraestructura, cómo sube la necesidad de almacenamiento de información. Supercomputación, para nosotros, no es, más que reto, es herramienta, ¿vale? Herramienta porque de la que nos valdremos para acelerar lo que ya hacemos. Es decir, tenemos necesidades de cálculos de neutrónica para modelos, pues bueno, lo más realistas posibles de la planta, cuanto más realistas mejor. Eso hará que tengamos modelos muy pesados, con muchas necesidades de tiempos de trabajo, cálculos termomecánicos intensivos, en modelos también pues lo más cercano a tal. Si ya llevamos la física a tal, pues ya se convierten en modelos muy complejos. Obviamente de esto no voy a hablar, porque es lo que en toda... Pero sí venimos trabajando, obviamente, no como a nivel lúdico, que también, es decir, porque también son herramientas muy útiles a nivel de comunicación, el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, como se le quiera llamar ahora. Vamos a usarlo no solo a nivel de comunicación, que también, sino sobre todo, para nosotros muy importante, pues para simulación de procesos y este tipo de cosas. Como veis ahí, todo esto está en marcha. Obviamente, herramientas habituales de trabajo, PLMs en marcha, PLMs relativamente complejos, en los que gestionar todas nuestras herramientas de trabajo. Y el reto final, y ya termino, es 10 segundos, que esto lo dejo en vuestras manos, que es lo del blockchain. Desde luego no os voy a explicar a vosotros lo que es porque sería un osado, pero sí, bueno, entendemos que una gran instalación científica como la nuestra internacional pues tendrá necesidades, pues muchas, registrar y verificar todos esos datos, toda esa forma de información que os decía, quizá en algún momento seguimiento de cadenas de suministro. Somos un proyecto internacional que se va a fabricar en distintas partes del mundo. Haremos unas partes en Japón, otras en Italia, otras en Croacia, otras en Francia, otras en Alemania, y todo eso lo traeremos y lo integraremos aquí. Eso hace que sea una gestión que, bueno, puede ser objeto de tal. Almacenamiento en la nube, seguridad, un poco esto es lo que típico que en Internet todos los posts dicen, ¿no? De vosotros, de lo que es blockchain. Pensadlo vosotros, nosotros estamos aquí, venido a presentaros el proyecto y encantado de contároslo, y yo ya he terminado. Así que gracias.